Días, don Pedro. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí los dominicanos amanecimos un poco amargados hoy por lo que nos pasó anoche en este juego. Le echamos la culpa a Lampaya. Sí. No solo que le echamos la culpa, Julio, es que evidentemente estaba un tanto parcializado. Tenía dos zonas de strike distintas, don Pedro. Y que no cantó jonrón cuando pararon el fly allá al final, cruzando la cerca. Sí. Ahí tenía que cantar jonrón. Y error del pelotero que atrapó la bola. Adelante, don Pedro, ¿qué novedades tenemos? Reglas flexibles, ¿no? Depende de quién es. No, reglas a según, diríamos aquí, don Pedro. Lo lamento mucho por ustedes. No, pero seguimos con más fe. Yo sé. Y por cierto, tanto Dominicana como Estados Unidos siguen siendo por ahora favoritos, ¿no? Sí. Dominicana sobre todo. Pero bueno, me escapo de un territorio del que sé muy poco y me voy a otro del que sé poco también, pero un poquito más por lo menos, ¿no? El secretario general de la OEA, como ustedes saben, el señor Luis Almagro, pidió la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, que en la práctica lo que significa es pedir la suspensión de Venezuela como país miembro de la OEA. Para eso se necesitan 2/3 de los votos. Dudo que haya 2/3 de los votos, pero por lo pronto hay un planteo basado en un informe de 75 páginas que me tomé el trabajo de recorrerlo bastante y es muy contundente, tiene una cantidad enorme de datos hablando de reiteradas violaciones de conceptos democráticos que hemos mencionado a lo largo del tiempo, pero que ahí están resumidos con lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, con las acciones del Consejo Nacional Electoral, con lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, que en la práctica han funcionado como órganos dependientes del Poder Ejecutivo y no independientes. Y entonces muestra los cambios entre lo que le planteaba Maduro y lo que aceptaba que decidía la Asamblea Nacional, hasta que la Asamblea Nacional fue controlada por la mayoría de la oposición, y a partir de ahí la Asamblea Nacional se transformó en un órgano subversivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el planteo principal es que lo más pronto posible se convoque a elecciones generales, que se deje en libertad a los presos políticos y que se restablezca la independencia de los poderes, modificando la estructura actual. Yo sospecho que el gobierno de Venezuela no solo no va a hacer nada de eso, sino que va a armar un escándalo y va a acusar a Almagro. He estado revisando ahora, no he visto todavía cosas de imperialismo y eso, pero seguramente va a decir que es un agente de la CIA o algo por el estilo. Y para los oyentes del Sol de la Mañana que no estén al tanto, Almagro es de lo más lejos imaginable a un agente del imperialismo, porque este es un hombre que fue el canciller de Uruguay durante el gobierno de José Mujica, alguien que no se destaca precisamente por su entusiasmo pro-imperialista. Así que así están planteadas las cosas en esta circunstancia. Se ha llegado a una situación en que la bandera de defensa del concepto de la democracia la sostiene el señor Luis Almagro, y esto se suma a lo que ha venido pasando en las últimas semanas de distintos tipos de anuncios que se han hecho en Latinoamérica, ya sea por parte del presidente peruano, ya sea por parte del presidente argentino, del presidente de Brasil. Han cambiado las cosas, ha cambiado el esquema. De todas formas, Venezuela todavía tiene mucha influencia en algunos aspectos por solidaridad antiestadounidense, en otros por solidaridad pro petróleo barato, y en otros casos por alianzas que tienen, vamos a decir, una solidez que yo veo hace difícil que vayan a votar contra Venezuela cuando llegue el momento de llevar esto a que se diga quién está a favor y quién está en contra. Ya, don Pedro, hay una noticia que hoy incluso nos llama la atención, y es que sigue escalando la situación entre Turquía y los países de la Unión Europea. Hoy se habla de que hackearon varias páginas, incluso redes sociales de organismos internacionales. ¿Cómo puede verse
este evento entre Países Bajos, involucra a Alemania, incluso el llamado para que la Unión aplique una política en conjunto frente a Turquía para que Turquía no siga chantajeando a Alemania por el tema de los refugiados. Sí, y Alemania es el que en la práctica tiene la situación más difícil porque tiene la población turca más grande de la comunidad europea. Pero con Holanda es donde la tensión puede todavía escalar más, porque hoy está en marcha el proceso electoral en Holanda, y uno de los candidatos es un señor que básicamente hace ver a Donald Trump como un moderado. Bueno. Este es un personaje que ha dicho que esto no es un asunto de prohibir que venga alguien, y como dijo en algún momento Trump, los musulmanes. Sí, habló incluso de Mahoma, personal. Claro, ese señor dijo que hay que expulsar a los musulmanes, dijo que cerraría todas las mezquitas en Holanda, y que empezaría a deportar inmigrantes a la media hora de estar en el poder. Pero bueno, el resultado ha crecido la tensión y se ha hecho público algo que se sabía hace un tiempo, y es que hay una incomodidad general de la Unión Europea con el gobierno de Turquía. No con Turquía, sino con la actitud del presidente Erdogan, que en la práctica básicamente está haciendo cosas muy parecidas a lo que haría un dictador. Y aunque tiene apoyo popular, está por verse de qué magnitud es ese apoyo, pero va exactamente a contramano de lo que es un organismo que está integrado por algunas democracias súper antiguas. O sea, este es un problema que algunos dicen va a terminar con Turquía en los brazos de Rusia y enfrentada ya formalmente al resto de Europa. Don Pedro, después de la renuncia de la presidenta, la destitución de la presidenta de Corea del Sur, ¿quién la sustituye? ¿Cuál es la situación en Corea del Sur? Hay elecciones en mayo, y entonces ahí es donde inicialmente apunta a que un gobierno de distinta ideología reemplazara al de la señora Park. Ella es considerada, de distintas maneras, pero de centro derecha, digamos. Y existe la posibilidad de que sea reemplazada por un gobierno de centro izquierda. Y en ese caso hay voces que ahora están diciendo es un disparate pensar que el gobierno que venga, aunque sea de centro izquierda, quiera alejarse de Estados Unidos. No es realista. Y hay voces que dicen es muy probable que cambie el tablero de ajedrez en esa zona y que el gobierno de Corea del Sur se acerque a China para que le ponga presión a Corea del Norte, y a cambio de eso se aleje un poco o bastante del gobierno de Estados Unidos. Don Pedro, hay una filtración reciente que habla de la declaración de la renta de Donald Trump en el año 2005, que habla de que ganó $150 millones, pero que la renta pagó solo por 38. Un 25%. Exacto. ¿Qué impacto tiene esto? Que es un evasor de impuestos. Es un hecho de seguimiento en Estados Unidos. Se sabía que era evasor. Que es un evasor de impuestos. Por eso lo dice. Perdón. Él dijo con las técnicas que ustedes permitieron. Vamos a ver, adelante, don Pedro. La respuesta general que ha habido aquí, y esto es una cosa curiosa, les recuerdo que lo último que se había sabido de temas de impuestos era de un año en el que él había perdido 900 y tantos millones de dólares. Y entonces, en aquel momento hubo muchas burlas porque decían que tremendo negociante que perdió casi 1.000 millones de dólares. Y siguen esto. Lo que pasa también que esas pérdidas son después deducibles de ganancias futuras. Entonces, falta mucha información porque lo que se vio aquí son 2 páginas que son el resumen inicial de la liquidación del 2005. Por lo pronto muestran una cosa llamativa, porque 25% les diré que en promedio es un porcentaje elevado. Hay mucha gente millonaria que paga mucho menos. Les recuerdo que yo he criticado mucho muchas cosas del señor Trump. En este caso, aquí hay un hecho concreto. Ganó 1 tonelada de dinero ese año, incluso 150 millones.
de dólares. Exactamente. Sí. Y pagó 38. Efectivamente. Que es una cifra... No, yo creo que pagó bien. Claro. Pero es de los beneficios. Sí, sí. Espérate, ¿verdad? No, pues pagó bien. Era que no había declarado. Hay un detalle muy interesante. Sí. Lo que pasa es que él viene de una bancarrota en ese momento. Parte de esa declaración lo que muestra también es que hubo una deducción muy grande por depreciación de propiedades. Okay. Y ahí hay un detalle técnico que es muy interesante, porque en Estados Unidos, si mi casa sube el valor en el mercado, yo voy a hacer la liquidación de impuestos, no puedo poner dinero de que se depreció. Ahora, si tengo unas propiedades muy grandes y los ingresos por esas propiedades están en ciertos niveles, es aceptable, es legal que se haga una deducción que está incluida desde hace muchos años, sí, claro, por cabilderos, por lobistas de estos, y en la práctica el señor Trump habría deducido por depreciación más de 100 millones de dólares. Y esa es una cosa que, como él dijo en su momento, yo trato de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Claro. Y de verdad no hay nadie en este país que puede ir en contra de eso. Todos tratamos de pagar la menor cantidad de impuestos posible. Así que lo que inicialmente se pensó podía ser algo condenatorio para él, por el momento lo polémico que tiene es que se hizo necesario que un periodista anunciara que tenía parte de una liquidación para que la Casa Blanca saliera a toda velocidad a hacer algo que se había negado a hacer durante todo este tiempo, que es publicar eso. Se habla de la posibilidad de que el mismo Trump haya filtrado el documento de los impuestos. Muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Bien. El Sol de la Mañana presentó Balcón al Mundo. Balcón al Mundo con el periodista Pedro Sepsek. El Sol de la Mañana. Lo que